Bueno, le damos la bienvenida a la Semana de la Extensión y bueno, quienes estamos acá somos Camila Barceló, Emiliano Urtiaga, ahora voy a presentar al resto, Andrés Granese y yo, mi nombre es Carla Faruelo, que represento al Orden de Egresadas. Contarles un poco cómo fue este proceso. Desde hace 2 años que venimos trabajando con 3 espacios de la facultad, que es la Comisión Académica de Extensión, que está Andrés como representante de la comisión, la SAGIRNI, que está Camila como representante de ese espacio, y la Comisión Gobernada de Extensión, que estamos Emiliano por el orden estudiantil y yo por el orden de egresado, y por allí andan compañeras y compañeros del orden docente. Y bueno, esto a nosotros nos parece importante destacarlo porque durante 2 años venimos trabajando. Primero, durante todo el año pasado trabajamos en el programa de fortalecimiento de la extensión, los 3 espacios con todo lo que implica poder coordinar horarios, reuniones. Y este año, a partir de ese programa de la extensión, comenzamos a preparar esta semana de la extensión, que va a tener varias actividades que el resto de mis compañeras y compañeros lo van a hablar, pero que tiene que ver un poco con la formación, porque ahí también estuvimos discutiendo un poco qué era la formación, qué entendíamos por extensión, que hay un montón de ideas y paradigmas y creencias sobre la extensión. Y también en eso, en esas diferentes creencias, yo personalmente, acá voy a hablar en forma personal, pero estoy segura que todos compartimos eso, todas las actividades que se hacen en facultad, todas, absolutamente todas, pueden ser llevadas a un espacio de extensión. Entonces, bueno, parece que es importante ver cómo lo podemos hacer. Así que ahora le voy a dar la palabra a Emiliano Urtiaga. Ah, otra cosita, hay afuera en una mesa agua, fruta, café. Buenos días, como me dijo Carla, mi nombre es Emiliano, formo parte de la Comisión Cogobernada de Extensión por el Orden Estudiantil. Participo del Centro de Estudiantes y desde ahí es que conformo la comisión. Primero que nada, agradecer por el espacio. Esperamos que sea una semana llena de intercambios, miradas, puntos en común, diferencias, pero sobre todo de encuentro a través de distintos modos de pensar la extensión y psicología. Formo parte de la Cogornada de 2023 junto a Nico Burroso, que ahora por tema de horario no nos acompaña, pero nada, sostenemos como el espacio ahí del orden estudiantil, lo cual entendemos que hace parte de la formación también del ser universitarios. Y nada, esta semana se encuadra dentro del programa de fortalecimiento en la extensión de 2024 a 2026, programa que fue aprobado en marzo de este año y ahí plantea un, un plan de acciones que, nada, que después seguramente los compañeros les van a contar un poco. Y nada, quería como fundamentar un poco, a mí que yo soy estudiante, a veces me cuesta como eh, hilar un poco extensión dentro de la facultad y que muchas veces nos queda como en un divague. Tomo un poco una parte del programa de extensión que siento como que me hace un poco de sentido. Dice así: la extensión universitaria se presenta como una particularidad propia de lo que Dancy Ribeiro caracterizó como modelo latinoamericano de universidad, Ribeiro en 1968, tanto de su carácter de función en relación a su integración a la docencia y a la investigación, o de su carácter de orientación político-pedagógico. La extensión universitaria se presenta como un elemento distintivo y parte del programa de reforma de Córdoba impulsado por el movimiento estudiantil ya desde 1908. Las experiencias de universidades populares, consultorios jurídicos, misiones sociopedagógicas, gestionadas principalmente por centros de estudiantes, tanto universitario como de magisterio, supieron ser las prácticas instituyentes que llevaron a que las propias universidades del continente, entre ellas la Universidad de la República, incorporara también en sus marcos normativos estructuras y planes de formación, orientaciones vinculadas a una nueva forma de ubicar la relación en la universidad y la sociedad, por ejemplo. Y algo que quería como compartirle, unas preguntas que he recatado en mi tránsito por facultad, que me hacen sentido con la extensión. ¿Qué hacemos con lo que sabemos? ¿Con quiénes y para qué? Siento que son preguntas éticas, políticas y epistemológicas sobre la producción de conocimiento. Buenas,
Hola, hola. ¿Se escucha? Buenas, yo soy Camila, como dijo Carla más temprano, soy parte del componente de extensión dentro de la Secretaría Académica para la Gestión Integral y el Relacionamiento Nacional e Internacional, que es actualmente la inserción del componente de extensión en Facultad de Psicología. Bueno, una estructura recientemente definida como unidad académica y a la espera de algunas definiciones institucionales. No, una alegría compartir la mesa con personas que ya nos hemos ido encontrando en otros momentos. Con Carla compartimos la Cobernada como estudiantes, la Cobernada de Extensión hace unos años, y ver cómo esas insistencias de que nos vemos en los espacios porque producimos cosas o un modo de producir universidad que nos conmueve y que atravesamos el deseo a través de él. Nada, está bueno y es bastante gratificante. Algunas cosas, como dijo Carla, el programa de fortalecimiento de la extensión es un programa que tuvo su primera edición entre el 2019 y el 2021. Desde fines del 2022 venimos trabajando en él. Estuvo conformado por varias etapas de trabajo. En un momento se hicieron extensiones horarias a docentes que participaron de un relevamiento vinculado a las estructuras docentes, porque hay un elemento muy fuerte que es que empieza a implementarse un nuevo estatuto del personal docente, y eso empieza como a revivir algunas discusiones históricas de la extensión en su institucionalización y en su curricularización. Eso es un elemento fuerte. Bueno, el programa de fortalecimiento en sus objetivos, en su objetivo principal se propone fortalecer el desarrollo de la extensión en la Facultad de Psicología en el marco de la integralidad de las funciones y en vinculación con las demandas de la sociedad y considerando las transformaciones sociales e institucionales. Y después se propone algunos objetivos específicos a partir de los cuales esboza algunas líneas de acción estratégicas. La semana de extensión un poco proviene de la acción estratégica vinculada a la formación docente, que bueno, ahí celebro también que haya sido un documento, un programa de fortalecimiento que pudo articular entre la Comisión Académica de Extensión, que conforma las referencias de extensión de los institutos de la facultad, la comisión cogobernada, que cuando con Carla la conformamos, fue como una cuestión de revivirla después de unos años sin funcionar, cuando en realidad uno piensa en la extensión y puede pasar algo que en su curricularización, y eso es un analizador muy grande, quede como una suerte de IVAG en algún punto, pero sí es verdad que la extensión tiene mucho que ver con lo que los estudiantes quisieron de sus universidades en Latinoamérica, sobre todo. Y bueno, y que este programa de fortalecimiento, a diferencia del anterior, haya podido integrar la mirada de la cogobernada, es un acontecimiento importante. Y bueno, y en relación a la formación docente, que es un poco la acción estratégica que principalmente nos conduce y provoca lo que es la Semana de la Extensión, tuvo toda una discusión vinculada a cómo hay algunas discusiones que parecen repetirse cuando hablamos de extensión, y cómo pensar la formación docente en ese sentido, ¿no? Como que hablábamos mucho bueno, quizás haya algo de cómo entendemos la formación que tengamos que pensarla también en términos de autoformación y de la necesidad de, al menos en un primer momento, poder provocar encuentros como parte también de ese componente formativo. En ese sentido, algo que veníamos identificando era la necesidad en la Semana de la Extensión del poder producir distintos dispositivos de formación vinculados a la extensión, también pensando en distintos públicos objetivos en algún punto, porque bueno, hay equipos docentes que quizás, por ejemplo, con el nuevo estatuto personal docente, lo que sucede es que tienen que empezar a estatutariamente hacer extensión. Entonces ahí se empieza a producir una tensión que hay necesidad del poder hasta incluso conversarlo. Después hay equipos que, bueno, la Facultad de Psicología
ha sido reconocida institucionalmente por su larga trayectoria extensionista, con sus tensiones, con sus particularidades, pero que bueno, sabemos que hay un montón de equipos que en realidad tienen un trabajo sostenido a largo plazo alrededor de ciertas temáticas y en ciertos territorios, y que bueno, entendemos que esas experiencias son transmisibles y que tenían que haber dispositivos que pensaran como la transmisión de esas experiencias y de esos saberes que se van produciendo, que se expresan desde en, en la enseñanza, en la curricularización de la extensión y la integralidad a través de los CEFI, pero también en cualquier línea de producción de conocimiento que se va esbozando en los programas en los distintos institutos. Y bueno, y también nos parecía importante poder integrar un perfil más de docentes en formación que están ingresando a la carrera docente. Y bueno, y en relación a eso, van a haber algunos compañeros en el correr de la Semana de la Extensión que van a estar haciendo un trabajo de relatoría, registrando las distintas actividades de la Semana de la Extensión, que son, por lo general, hay estudiantes integrados por cooperación institucional, pero también hay compañeros docentes que están vinculados a sus primeras experiencias docentes a través de proyectos de extensión y espacios de formación integral. Y bueno, y era también como un plus del poder como darle lugar a esa mirada de la formación docente y de que ellos mismos pudiesen como transmitir sus propias experiencias en el trabajo de la relatoría. Y bueno, y algo que hemos insistido bastante es en la necesidad de proponer la Semana de la Extensión no como una acción concluyente de un proceso, sino como una especie de apertura, de primer impulso para poder seguir pensando en la formación docente, que nos ayude a poder, bueno, ver qué sucede, ver qué faltó, ver de qué manera poder seguir dándole continuidad, y ahí como también el trabajo de la relatoría y el poder producir una especie de registro de lo que suceda para después seguir dándole continuidad de otras maneras. Em, y un poco eso en realidad. Pero bueno, eso, les invitamos a seguir participando de los distintos dispositivos formativos que va a haber. Tenemos a docentes de CESIAM, del Servicio Central de Extensión, de Medicina, del APEX, de PIM, de distintos servicios que van a estar conformando conversatorios y talleres, sobre todo talleres metodológicos. Y bueno, van a haber algunas rondas de experiencias también, y bueno, y ahí la invitación como a que a partir de esta apuesta, que es el programa de fortalecimiento de la extensión y cómo plantea la formación docente, y algunos otros aspectos que también se van vinculando, como la sistematización, por ejemplo, en esto de la necesidad de producir una relatoría, bueno, puedan ahí ser parte de este primer impulso en algún punto. Así que doy la palabra por ahí. Gracias, Cami. Bueno, mientras se hace el intercambio, yo les invito a buscar en la página de facultad que está el programa de toda la semana para que puedan participar en las distintas actividades. Bueno, entonces, ¿vas a hablar? Voy a darle la palabra al compañero de la Comisión Académica de Extensión, Andrés, y así ya después. Bueno, buen día. Sí, eso, en mi lugar en este caso es en representación de la Comisión Académica de Extensión, con quien, entre otras compañeras, está Alicia, está Gabriela Echeverre también. Y bueno, me pone muy contento esta semana que comenzamos a vivir este encuentro, porque viene como en consonancia de varias cosas.
pero sobre todo del trabajo de 2 comisiones y también de Sajirni, que es con mucha dedicación, con mucho esmero. Se ha producido y se ha trabajado mucho en los últimos años, entre ellos el programa de fortalecimiento que da el contexto a este curso, y me parece también una casualidad muy oportuna que esta semana cae entre medio de 2 elecciones nacionales, lo cual hace al país, hace a la sociedad y por ende hace a la extensión universitaria, así que es como un momento oportuno. Y bueno, invitarles a todas, a todos a participar de las distintas actividades que van a haber durante esta semana. Que bueno, que nos van como, yo creo, a reabrir viejas discusiones, pero en contextos nuevos también, porque algo de lo que también explica la existencia de esta semana tiene que ver con las transformaciones que está teniendo en estos tiempos la universidad también, ¿sí? Bueno, yo por ahí nomás, el agradecimiento y la invitación. Gracias, Andrés. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestro invitado, Gerardo Sarachu, que es profesor agregado de la Comisión Sectorial de Extensión. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Bueno, la idea un poco que me habían planteado los compañeros de la comisión, primero que nada, saludar la iniciativa y toda la semana estuve viendo el programa bastante intenso, y que habilita varias conversaciones, ¿no? Me parece que es algo interesante y no son muchas las facultades que tienen planes o programas de fortalecimiento, desarrollo de la extensión, digamos, ¿no? Yo estaba sacando ahí la cuenta que tengan así como formalizado en su desarrollo esta idea. Si bien hay una exigencia de planes bianuales desde el Servicio Central que son más burocrático, si se quiere, este plan que ustedes armaron es un plan que apunta al despliegue de la extensión, me parece que le da otro lugar. Y bueno, hay otra experiencia que es la del ISEF también, que ha tenido una idea esta de plan estratégico vinculado a la extensión, ¿no? Pero me parece que es algo a retomar, digamos, ya ahí como un primer aprendizaje que me llevo yo para incentivar desde Central también la creación de esos planes, ¿no? Yo me había ordenado ahí con 5 grandes desafíos para la etapa actual de la extensión, y algunos de ellos ya fueron planteados acá por los compañeros de la comisión. El primero de todos aparece la relevancia del estatuto de personal docente, ¿no? ¿Cómo pensar esto de las funciones sustantivas, enseñanza, investigación, extensión, la posibilidad de combinarlas? ¿De qué modo aparece ahí un desafío? Es decir, ¿se puede pensar esto como una obligación de los docentes? Y bueno, ahí hay una cuestión que muy difícilmente se despliegue la extensión desde la obligación, desde la obligatoriedad. Y sería medio complejo ver qué efecto podría generar la obligación de que algunos docentes salgan a hacer extensión, digamos, ¿no? Yo no quiero ni pensarlo, se me vienen a la imagen varias posibilidades que serían dificultosas, digamos, ¿no? Pero me parece que sí estaría bueno generar condiciones para algo que tiene que ver con moverse de las formas tradicionales del ejercicio de la enseñanza, la investigación, y poder empezar a combinar y a pluralizar los actores que participan en esas experiencias, y ahí empieza a haber un vínculo más directo con la extensión en cada uno de los campos, ¿no? Entonces ese primer desafío del estatuto tiene que ver con la formación docente y con la formación en general. Es decir, ¿dónde se desarrollan los extensionistas, ¿no? En alguna manera, me parece que también parte del riesgo es que
La universidad ha generado esos compartimentos estancos en carreras docentes de extensionistas, investigadores y docentes propiamente tales, ¿no? Que son muy buenos para la enseñanza, la didáctica, etcétera, ¿no? Y muchas veces otros que logran combinar esas cuestiones y bueno, se ha dado a denominar ahí el desafío de la integralidad en esa combinación de las funciones y bueno, yo siempre recuerdo ahí que la integralidad, a mi entender, tiene 3 puntos claves que tiene que ver con esa idea de integrar los distintos conocimientos de un determinado proceso. Tiene que ver también con la integración de las funciones y la capacidad interdisciplinaria de dar cuenta de todos los aspectos de una determinada cuestión en forma integral, y también de un vínculo íntegro con las organizaciones, las demandas del medio, digamos, ¿no? Y de alguna manera ese vínculo entero, por eso íntegro, implica una interpelación mutua que después vamos a desarrollar. Pero me parece que si va por ahí la integralidad, ahí podemos tener alguna posibilidad de combinación de enseñanza, investigación, extensión, de otros modos, y bueno, en cada uno de los espacios, dentro y fuera del aula, me parece que podría darse lugar a ir incorporando esta función sustantiva en la propuesta educativa de cada uno de los espacios, de los cursos. Como decía la gente de la comisión, en cualquier actividad se podría llegar a trabajar desde la perspectiva de extensión y no tiene que ver solamente con un tipo de actividad que se desarrolla en determinados contextos, digamos, ¿no? Puede haber contextos muy diversos y dispersos y tiene que ver también con una perspectiva, ¿no? Que es esa recuperación del legado latinoamericano de universidad que se deja conmover por el medio social en el que habita, digamos, ¿no? El segundo desafío que yo entiendo, digo, sobre este primero me parece que viene todo lo que hace a la formación docente y a los distintos dispositivos de autoformación, digamos, porque me parece que en esto hay que partir de la base de que no hay nadie que le dé forma a nadie, sino más bien poder pensarlo en generar condiciones para el intercambio, digamos, como bien lo planteaba la compañera ahí de la comisión, de la unidad de extensión. El segundo desafío que yo entendía hoy para compartir con ustedes era incrementar la diversidad e intensidad de la participación estudiantil en la extensión. Y acá me vino la imagen planteada del compañero de la extensión como divide y pensé, ¿por qué no de alguna manera darnos esa pausa, la posibilidad de la extensión de entrar en pausa? Y poder pensar otras cosas que no son necesariamente aquellas que nos piden los programas que pensemos, o que nos piden los parciales que repitamos, o que generemos, ¿no? Y cuáles son esos espacios donde se pueden generar, intensificar, digamos, las relaciones entre docentes y estudiantes y pensar diálogos docentes estudiantiles que habiliten el desarrollo de propuestas, de proyectos, de iniciativas, ¿no? Nosotros estamos viendo con preocupación desde el Servicio Central la escasa participación de las líneas, que es una línea de fondos concursables, como gran parte de los fondos, digamos, de llamados, convocatorias, y que el proyecto estudiantil viene a la baja, digamos, ¿no? Crecientemente, si miramos los últimos 6, 7 años, ha venido en declive, digamos, las postulaciones y cosas. Eso no quiere decir que no haya estudiantes universitarios desplegando cuestiones en los territorios. Lo que quiere decir es que no es atractivo pensar en un proyecto o, digamos, de alguna manera, la curricularización de la extensión en otros espacios de formación integral, espacios de cursos ya establecidos, como acreditizados, etcétera, ha llevado a que, bueno, eso está instalado como una cierta cuestión ya curricularizada, ya institucionalizada, digamos. Entonces tengo que buscar fuera de la universidad. Hay ahí algunos estudios que han mostrado, bueno, todo el potencial de estudiantes en distintas colectivas de
movimiento feminista, en las ollas populares, en todas las expresiones de organizaciones que han aparecido en los territorios, hay una masividad de estudiantes universitarios. Son muy poquitas las iniciativas que desde ahí, desde esos ámbitos, se formalizan como proyectos de extensión. Entonces, quizá lo que hay que pensar ahí es cómo se intensifican los vínculos, las conexiones entre una cosa y la otra, y digamos, ¿por qué dejó de estar en la agenda de los estudiantes la extensión? Hay un aspecto positivo en esta tendencia, digamos que se ha incrementado ahora la participación directa. Hubo 2 periodos donde no hubo participación de estudiantes en la comisión sectorial de extensión. Y de alguna manera esa participación se fue debilitando, ¿no? Y en los últimos periodos se ha podido reinstalar, digamos, la participación estudiantil, y ya ha habido varias iniciativas de intercambio, digamos, con la FEU al respecto de la extensión, que, bueno, avisoran que ciertas posibilidades en esta tendencia que no están. Pero yo me quedo en esto, en la búsqueda de la diversificación y la intensidad, que me parece que siempre a mí me llamó la atención en pensar eso, la extensión como intención también, o las intenciones de la extensión, y colocar en ese sentido la diversidad. Capaz que hay que diversificar las formas, digamos, ¿no? Los modos en que se desarrolla la extensión. Y ahí no hay límites, la inventiva la tendríamos que poder combinar nosotros, digamos, ¿no? Ahí pensaba entonces todo lo que hace a la participación estudiantil. El tercer desafío que me parecía importante era recrear la agenda de la extensión en la universidad. Y me ponía como punto, siguiendo ahí el planteo de Harmon Rosa, la posibilidad de pensar hacia una universidad resonante en su relación con el mundo, ¿no? Y la resonancia como una dificultad que tenemos en la actualidad, es decir, cómo nos cuesta enormemente pasar de una relación agresiva con el mundo y con las cosas, y con las distintas personas y elementos de la naturaleza, modos depredatorios de relacionarnos, ¿no? Que la extensión tampoco es ajena a esos modos, el carácter extractivo de algunas prácticas así lo evidencia, digamos, hacia modos más resonantes, digamos, ¿no? Y cuando hablamos de resonancia, pensaba un poco, siguiendo este autor, en 4 movimientos que él plantea, que habilitan o podrían llevarnos a la intensificación de la resonancia, y que tienen que ver, por un lado, con la conmoción. Primer movimiento, dejarse conmover, es decir, ser afectado por el otro, por las distintas situaciones, ¿no? Claro que con esa afectación no basta, digamos, hay una necesidad también de pasar al momento de la emoción, de moverse, ¿no? No solo conmoverse con los fenómenos del mundo y de la naturaleza, sino también emocionarse con ellos, ¿no? Entrar en movimiento, digamos, para que haya resonancia, tiene que haber ese ida y vuelta, digamos, ¿no? Que habilita, digamos, el pasaje a un tercer momento que tiene que ver con la transformación. Si entramos efectivamente en relación, nos transformamos. Puede ser para distintos lados la transformación, ¿no? Pero, ¿qué tipo de transformación se genera en esa resonancia compartida, en esa interpelación mutua? Aparecen nuevas posibilidades de relacionamiento con la naturaleza, entre las personas, con los grupos sociales, y con la sociedad en su conjunto, que nos permitiría avisorar, digamos, las posibilidades de amplificar, digamos, y conectar esas vivencias que nos permitan asumir, digamos, esta tarea común, digamos, ¿no? Y un cuarto movimiento que él plantea es como una aceptación de la indisponibilidad que tiene la resonancia. No es algo que podamos garantizar, la experiencia es así. Digamos, podemos comprar la entrada más cara para un recital del mejor músico del mundo y habitar ese recital y no entrar en experiencias de resonancia. Sin duda
el música ayuda y podría desplegarse, pero no siempre tenemos esa experiencia de la resonancia. Entonces, aceptar la indisponibilidad es también romper con la tendencia a la mercantilización de y la planificación exacerbada de todos los movimientos, digamos, ¿no? De alguna manera nos exige pensar otro modo de desarrollar nuestras actividades y bueno, de alguna manera habilitar esa incertidumbre que genera no saber qué efectivamente va a acontecer después que generamos el taller, la actividad, y bueno, en algún momento quizá se produzca esa resonancia, ¿no? Entonces ahí me parece que para recrear esa agenda en clave de resonancia, deberíamos poder recuperar estas ideas de las semanas, digamos, ¿no? La semana de la extensión habilita un momento de pausa en la institución y decir, bueno, vamos a generar condiciones, vamos a buscar diálogos con aquellos que no hablamos siempre, vamos a salir del circuito de los convencidos, vamos a generar alguna otra conversación que tenga que ver con la extensión, que nos mueva, que nos conmueva en toda esa clave, ¿no? Y ahí me parece que era una búsqueda que no está dada y que, bueno, a nivel central también estamos en búsqueda, es decir, se está discutiendo a nivel general los nuevos prorectorados, la creación de los nuevos prorectorados de extensión. Y en ese sentido, se pueden ver como una discusión ajena que afecta a las oficinas centrales de la universidad y que poco tiene que ver con la vida cotidiana de los docentes en cada una de las facultades. Y en realidad, desde el punto de vista central, es muy relevante porque de ahí se pueden desplegar instrumentos que dialoguen más o menos con la dinámica de los servicios y las facultades, ¿no? Y en esta intención de ir hacia una universidad más resonante, es muy importante generar esos diálogos interdisciplinarios y prácticas interdisciplinares, y bueno, y no encapsularlas en espacios que, bueno, para eso está el espacio interdisciplinario, ¿no? Para eso está, todo eso que está en central puede articularse también de otro modo. Hoy están compartimentos estancos, cada sectorial. Hay poco diálogo entre las sectoriales. Podría haber fondos compartidos, fondos comunes, podría haber nuevos desafíos de la institucionalidad de estos espacios de prorectorados que no están dados y hay que construirlos, digamos, ¿no? Y bueno, el papel de las unidades académicas en estos espacios también es relevante y no siempre se visualiza, digamos, como espacios donde también es necesario desarrollar ahí trabajos para establecer estas conexiones, ¿no? Que no es solo gestionar la extensión que hacen otros, sino producir enclaves, espacios, programas que puedan habilitar algo así como programas plataforma que permitan el desarrollo de que docentes de distintas facultades también se puedan conectar a nivel central con otras disciplinas, con otros espacios, entre las distintas áreas que conforman la universidad, ¿no? Bueno, ahí me parecía que es un tercer desafío importante, porque bueno, hay que tener una agenda con cada una de las áreas. ¿Cómo va a ser el plan de desarrollo de la extensión en el área científico-tecnológica, en el área social-artística, en el área de la salud? ¿Podemos ir hacia planes de esa envergadura? ¿De qué manera? ¿Cómo lo podemos potenciar mutuamente, digamos, ¿no? El cuarto desafío, digamos que eran 5 nomás, ya estamos llegando al final, es el desafío de ruptura de expandir los programas centrales, el diálogo, ¿no? Con los CENURES, y ahí me parece que viene toda una lógica que también la facultad, la universidad ha radicalizado su descentralización y ha logrado establecer algunos espacios fuertemente instalados en territorios. ¿Cómo van a dialogar las estructuras verticales con esos espacios más transversales? Es solamente, digamos, en términos de transferir algunas cosas de central a esos CENURES, es otro modo de relacionamiento. Podemos ir hacia la creación de programas integrales en cada uno de estos espacios, de estos CENURES, a diálogo con los territorios donde están establecidos, digamos. Y bueno, allí aparece ahora una potencialidad que es el CENUR del litoral, que se anticipa en esto, y como tiene una unidad regional de extensión,
desarrollan ahora la idea de un programa integral de extensión que va a ser bien interesante y tiene un doble carácter hasta binacional, digamos, ¿no? Entonces también agarran las universidades que están del otro lado de la frontera en el litoral argentino, digamos, ¿no? Y eso habilita para la universidad, para todas las facultades, incluida la Facultad de Psicología, la posibilidad de articular fuertemente, si bien allá ya en el CENUR está bastante instalada la psicología, creo que es importante también potenciarla más, digamos, con otras iniciativas y estar cerca de esos programas, ¿no? Pero se nombraba también el APEX, el PIN, como los más tradicionales, se está pensando en un programa integral en la cuenca del Casaballe, y bueno, ahí tenemos toda el área metropolitana de Montevideo vinculada, digamos, de alguna manera a esta idea del desarrollo de programas integrales dinamizados desde la extensión universitaria, digamos, ¿no? Y eso se abre un nuevo desafío. Me parece que en el interior habría que radicalizar eso, bueno, cómo se articula lo temático con lo territorial y cómo pensar pluralizar los actores participantes de estos programas, ¿no? Cómo participan activamente en el APEC, ya lo hacen en la propia dirección, las organizaciones sociales de estos territorios, digamos, ¿no? Habría que ver como en el PIN y bueno, en los programas que se vayan creando, también con otro modo de vínculo y de relación estable y sostenida con actores sociales, que eso hace la diferencia después, podrán pasar generaciones de estudiantes, pero se mantiene un vínculo con estas organizaciones que habilitan la integración. Y bueno, ahí los docentes pueden garantizar la continuidad, ¿no? Y bueno, para cerrar, finalmente me parece que los procesos clave, un quinto desafío sería cómo contribuir a los procesos de sistematización y evaluación e investigación de las prácticas de extensión, de los saberes que se construyen en los diálogos y en las conexiones, digamos, ¿no? Insistimos mucho en que se conecte la universidad, en que dialogue, en el intercambio de saberes. Creo que hay que dar un paso más en esta clave que es, bueno, ¿cuáles son esos saberes que se producen en el diálogo y en las conexiones? Nuestras experiencias en las redes, digamos, ¿no? En los espacios de confluencia de los distintos territorios, en las conexiones que establecemos con otras organizaciones. ¿Qué es lo que se produce de nuevo conocimiento allí? ¿Cómo se objetiva eso? ¿Cómo se sistematiza? Creo que vuelve, digamos, a la agenda la necesidad de contar con incentivos para la sistematización y la evaluación de experiencias de extensión, que bueno, existieron programas que se descontinuaron y pueden ser muy importantes para ahí un diálogo entre central y cada una de las facultades para poder desplegar esta sistematización, porque bueno, de hecho se está incorporando en el estatuto, se evalúa, bueno, docentes que hacen o no hacen extensión, qué se considera extensión, ahí queda librado a cada una de los evaluadores de las facultades. Creo que ahí se puede dar un pasito más, es decir, bueno, objetivar algunas prácticas, sistematizar algunas experiencias y poder contrarrestar esa tendencia tan fuerte del desperdicio de la experiencia que bueno, como ya decíamos hoy con Harmon Rosa, si bien la experiencia no está garantizada y no va a estar disponible siempre, aventurarnos a desplegarla es el desafío, digamos, ¿no? Y bueno, y si a la vez podemos sistematizar de ella y aprender con ella, sería bien interesante. Un poco por ahí eran los comentarios que quería realizar y bueno, les agradezco la oportunidad de compartirlos. Muchas gracias, Gerardo. Yo me quedé pensando un poco cuando hablabas del diálogo docente-estudiante. También pensar, ¿no? ¿Qué pasa al egreso, ¿no? Cuando nos vamos de los servicios, de las facultades, ¿no? Que también, digo, al egreso trabajamos, se supone, en el territorio, en diferentes instituciones, lugares. Bueno, hay como que enamorar también, ¿no? A egresadas y egresados para que participen y creo que son fundamentales en eso. Bueno, muchas gracias, Gerardo, Enrico y Razábal, decano de esta casa. Bien, agua. Yo sí que.
Gracias. Bueno, yo estaba pensando que capaz el Sarachu tendría que haber hablado después, porque me parece que abrió un abanico y especificó algunos elementos problemáticos para pensar tanto de la universidad, de los procesos universitarios en términos generales, como también de facultad. Entonces, no sé si lo que yo voy a decir, que comparto lo que ha dicho casi toda la mesa, que no queda tan bien encajado. Me parece muy bien lo que dijo Saracho. Lo que digo es que no queda tan encajado en lo que yo pensaba plantear, ¿no? Si ustedes prestan atención, eh, muchas veces en los grandes debates públicos de la universidad, siempre planteamos que el 80% de los estudios de la formación universitaria se realiza en la Universidad de la República Pública y no en las privadas, ¿no? Sobre todo cuando discutimos presupuesto, que en el orden del 80% anda la producción de conocimientos en todo el Uruguay en un momento de innovación, crecimiento. Nunca escuché hablar el porcentaje del 100% seguramente, o del 99,9% o del 95% de la producción de procesos de extensión. Nunca, yo no lo recuerdo. Creo que eso tiene que ver, en parte, quizás con algo de lo que estaba diciendo, del lugar histórico también de la extensión, ¿no? De lo que para mí por lo menos es un lugar ambiguo que ocupa la extensión en la universidad o en las políticas universitarias o en los desarrollos de política universitaria o en los presupuestos universitarios, en las estructuras universitarias. Quizás tenga que ver con esto, eso es lo que yo pienso. A partir del 2007 aproximadamente con el EPD se genera lo que algunos de ustedes están planteando y algunas, que es el Estatuto del Personal Docente, cuando plantea las funciones sustantivas como condición del acuerdo, del contrato y del salario. ¿Qué haces? Y lo que se te paga vinculado a esas actividades, aparece la extensión. No necesariamente la integralidad de las funciones, pero sí aparecen las funciones sustantivas. La integralidad es otro desafío, más complejo. Ahí viene toda una enorme tensión, una enorme discusión y un gran desacuerdo, ¿no? Cuando planteamos por área los planes de desarrollo de la extensión, interesante haberlo vivido para poderlo contar, ¿no? Es muy interesante para ver los desfasajes como problema universitario, ¿no? Realmente como problema, no como piedra en el zapato, como algo a abordar o inventar y abordar y bueno, y desarrollar diferentes lineamientos. Entonces, yo creo que la integralidad ahí es uno de los primeros problemas que tiene la UDELAR. Pero fíjense también qué interesante es cómo funciona la cosa en facultad. Porque hay dos comisiones, una de cogobierno y una académica. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál fue el debate que la generó? ¿Qué habla de la extensión universitaria eso? Eso es algo para pensar. Ni tirios, ni troyanos, ni muertos, ni vivos. El fenómeno de la extensión, lo convocante y lo desafiante que es sumamente interesante. Porque además, quienes vienen de esas comisiones son los que son atraídos por la extensión universitaria, no los otros, los atraídos, los que tienen larga trayectoria, experiencia y compromiso. Pero es interesante porque podrían buscar en la historia del surgimiento de la académica toda una problemática a intentar resolver, porque para eso, entre otras cosas, aparece. Pero tenemos dos comisiones y no está en el fondo claro la resolución de una discusión. Pero esto, ¿qué significa? Nada más que lo que estoy diciendo. Pero el decano tiene alguna intención de hacer desaparecer una de las dos. Esto es parte del demos universitario y la discusión del cogobierno. No de la decisión de la espada. Es algo a pensar de cómo la extensión es un lugar
interrogante para las estructuras universitarias. No es suficiente con citar las cortinas de terciopelo bordó que colgaban a los curas en la reforma cordobesa. No lo resuelve eso solamente. Es un problema. Aún hoy es un problema. Gerardo traía ahora lo último, la discusión de los prorrectorados. Yo estoy en el grupo central de trabajo sobre los prorrectorados en la Universidad de la República, junto con el decano Arturo Briva de Medicina, por el área de Ciencias de la Salud. Estamos discutiendo sistemáticamente en el campus Luis y Caniqui, y cada tanto acá los planteos. Los planteos son fundamentalmente, a no ser el prorrectorado de desarrollo institucional inexistente, todos los demás, incluso el de gestión, tienen comisiones sectoriales, tienen participación cogobernante en la discusión. Pero básicamente está centrado en la discusión de las formas organizativas y de la organizativa de la función universitaria. Que yo creo que en parte está bien, pero en parte no, y lo he planteado varias veces y perdí bien, ¿no? Que tiene que ver con algunos sentidos de estas organizaciones. Entonces, si nosotros revisamos los planes y revisamos los montos presupuestales, todo cambia. Hagamos cuenta de cómo es la distribución en las funciones que el EPD nos pide que se cumplan. Y ahí aparece una disparidad objetiva durante décadas en la universidad, ¿no? No estoy hablando bien ni mal de Rodrigo Arín, ni de Arocena, ni de Marcarián. Si miramos el recorrido Arocena-Marcarián, también vamos a ver movimientos donde la extensión ha sido uno de los elementos de tensión. Entonces, ¿qué pasa con la extensión? ¿Por qué no tiene otros desarrollos? ¿O qué desarrollos nos plantea que hay que tener? Digo, para no hacer la cuenta de lo que nos falta o de la deuda, sino qué interrogante nos plantea a desarrollar. En la historia de la psicología siempre nosotros, no, la tradición de atención que tienen ustedes, eso es muy relativo. Es muy relativo y tiene que ver con momentos muy distintos. No es lo mismo la licenciatura en la Facultad de Humanidades de Psicología que la Escuela de Psicología en Democracia, no la de la dictadura, que el IPUR, que la facultad. Ahí también vemos cosas muy diferentes. Hay tensiones, tenemos diferencias, no pensamos igual, pero necesitamos discutirlo. ¿Qué sucedió con lo que yo comparto totalmente, que lo impulsé, de las unidades académicas con la Sajirni? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el debate? ¿Qué se resolvió primero? ¿Cómo se resolvió lo que se resolvió? Pero es un problema de malo o bueno, no. Es un problema de ético en el sentido spinoziano, ¿no? De lo bueno y lo malo en el acuerdo histórico-social concreto. ¿Qué sucedió? ¿Por qué nos costó más resolver Sajirni como unidad donde hay un componente central que es la extensión? Y no nos costó los institutos. Y no nos costó otras unidades que no eran Sajirni, como fue ProRen. Ojo, al igual que yo sé que soy el decano el que está hablando, pero me gustaría entender por qué es necesario en el debate democrático universitario meter el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque la extensión nos interroga. Yo creo que una de las cosas que nos interroga la extensión en el tipo de planteo extensionista que hacemos. Si la extensión es un componente, hay un compost, hay una incertidumbre, hay algo que vos le dabas otro nombre, pero hay cierta inmanencia en la composición, que son los saberes dispersos, los saberes comunitarios, los saberes de las organizaciones y los nuestros. Cuando hablamos los universitarios sobre cualquier cosa, sabemos, ¿por qué el tipo del bondi no paró y atravesó toda la Rambla y se estrelló y los análisis y se le hace test psicológico o no? Eso es lo que dice hoy la prensa. ¿Pero él estaba bien entonces? Hay un saber escondido, mágico, que solo lo poseemos nosotros y no se lo damos a nadie, salvo a cambio de guita.
en el ejercicio profesional. La extensión, en realidad nos plantean que hay saberes dispersos. Cuando hoy en facultad estamos discutiendo cuál es el eje principal del tercer congreso, la salud mental, no hay total acuerdo, porque no estamos todos representados. La salud mental, uno de los problemas que plantea, que no tiene que ser el eje, es el que yo creo que tiene que ser, que uno de los problemas que no plantea son los problemas de derechos, que no son de los universitarios, son los problemas de derechos y derechos humanos. Segundo, nos plantea los saberes de las organizaciones, las comunidades, los familiares, los usuarios, no los universitarios, los no universitarios. Y también plantea nuestros saberes. Entonces, ¿cómo abordamos la cuestión de la salud mental? Que no podemos discutir ni el término salud ni el mental, que hay que destruirlos. ¿Cómo los abordamos? Desde la diversidad. Sabemos que hay problemas de orden económico, de vivienda, de trabajo, de relaciones sociales, deseantes. Es decir, es una heterogeneidad tan grande que los universitarios no podemos responderla. No podemos responderla. Fracasaremos una vez más. ¿Por qué? Porque necesitamos componer en un acto incierto los saberes para abordar, por ejemplo, la salud mental. Pero podríamos decir, para abordar cualquier temática. Entonces yo creo que ahí hay uno de los problemas también vinculados en la Universidad de la República, y estoy adentro, me meto adentro, yo estoy en el CDC. Yo soy parte del CDC, no voto, pero soy parte del CDC. Opino, callo, otorgo. Terminamos a las 11 el último CDC. Empezamos a las 6. Uno de los temas que nos llevó más tiempo fue los institutos centrales de investigación. Nunca terminamos a las 11 por un plan de extensión. ¿Que todas las demás y todos los demás decanos no les interesa? No, les interesa, sí. Pero lo que digo es, esto tiene que ver con Rodrigo Arín, lo que digo es cómo transitamos las funciones sustantivas universitarias. No soy el más piola de la cosa, ni me hago el pícaro con ustedes porque son compas. Lo que digo es entender cómo nos interroga o nos desafía diferentes componentes. A partir del 2017, con Rodrigo Arecena, la reforma y el papel que jugó Luis Leopold en facultad, también Majo, tuvimos un desarrollo muy importante de la posgraduación que no teníamos posgraduación nosotros. No teníamos. Con Alicia fuimos a Mar del Plata a estudiar, garrapándonos nosotros los pasajes y el costo de la maestría. Porque no había acá. Y queríamos porque teníamos ganas. No porque teníamos que ganar un título con eso. Los argentinos, esa primer maestría, Menem obligaba para acceder al grado superior tener maestría. Entonces la decana de psicología de Mar del Plata hacía la maestría, todos los pelucones grado 5 como nosotros, veteranos, hacían la maestría y algunos estudiantes. Entonces cuando viene el debate acá respecto a la posgraduación, nosotros tenemos maestría, ahora tenemos doctorado y tenemos la Rita Perdomo y Ana María Hugo, que eran nuestras únicas DT históricas, ahora tenemos un número muy alto de DT. ¿Eso está mal? Eso está muy bien. Creo que es un gran logro del periodo Arecena, de Luis y de Majo. Me parece re importante. Pero cuando evaluamos a un compañero en DT, se evalúa en el impacto de las publicaciones en la revista habilitada, fundamentalmente de proyecto de investigación, no de extensión. No de extensión, o en menor medida de extensión. Estoy hablando que hay otros malos y nosotros buenos. Digo que es lo que sucede y no es que macana, no es que desgracia, es parte, me parece, de los desafíos planteados. Es parte de la brújula que señala para dónde hay que abordar algunas temáticas en Facultad de Psicología y en otras facultades. Miren el CIF-B, el Sistema de Información Nuestro. Cuenten cuántas TFG, cuántos trabajos finales de grado de extensión hay, cuántos hay vinculados a otros aspectos. Vean.
¿Con qué tiene que ver eso? Hay un desarrollo muy importante, ¿eh? Pero miren el abanico que se abre en los trabajos de grado. Bueno, está, pero que si cuando los gurises te vienen a preguntar que quieren trabajar X tema y no engancha con tu perfil, ¿vos qué hacés para que trabaje extensión? Esa es la pregunta. ¿Vos qué hacés para que trabaje extensión? O haga un proyecto de extensión. O promover extensión. Pero no es un problema religioso, culpógeno lo que estoy planteando. Es lo que hay valor. Es lo que acaece fenoménicamente. Ah, pero entonces vos estás en contra de los compañeros investigadores de la Facultad de Psicología y de las compañeras y de las corrientes que a vos no te sirven. Porque venís de la psicología social o sos un esquizoanalítico. No, señores. Estoy hablando de las funciones sustantivas de la Universidad de la República. Cualquiera, de cualquier palo, de cualquier escuela, de cualquier parroquia, puede trabajar sobre salud mental y sobre extensión, o sobre cualquier tema complejo. Lo que planteo no es quiénes están conmigo y quiénes están en contra de mí, sino la intensidad de la interrogante. Eso me parece que es lo central. La intensidad de la interrogante cuando hablamos de la extensión, que lisa y llanamente fue lo que planteó Saracho, básicamente. Por último, no sé para qué escribo, si nunca digo lo que escribo, hay caminos que están señalados en lo que estoy diciendo que hemos avanzado. Estamos aprobando la ordenanza de concurso de la Facultad de Psicología y no hay debate, hay acuerdo total en que enseñanza tiene que valer 20 puntos, en que investigación tiene que valer 20 puntos y por primera vez en la historia la extensión tiene que valer 20 puntos. Nadie de cualquier palo, de cualquier perspectiva, de cualquier orden, cuestiona esto. Y eso es un golazo, que lo hemos logrado todas y todos. ¿Por qué? Porque para que se instalen algunos procedimientos de integralidad, para que se instalen desarrollo de las funciones sustantivas, hay que poner guita. Tienen que haber planes. Tiene que haber grado en toda la escala docente trabajando sobre esto. Tiene que haber estructuras organizativas universitarias y tiene que haber una ordenanza que cuando la gente concursa valga lo mismo tener extensión y no ser subvalorado como fue históricamente en la ordenanza que aún hoy tenemos. Entonces, ¿por qué se va a desarrollar la extensión si no paga? ¿Por qué? ¿Por qué yo me voy a romper cualquier parte de mi cuerpo para hacer algo que no puedo desarrollar como docente mi trayectoria docente, mi vida, mi grado, mi sueldo, mi casa, el alquiler? Entonces, si vos no lo integrás, si no haces algo en las facultades, por ejemplo, la discusión en el área de ciencia de la salud es parecida a lo que pasa con los argentinos, con muchos argentinos, cuando trabajás de extensión, ¿no? Ahora van a ir algunos compañeros, ahí está Natalia, va a ir, por ejemplo, a Mar del Plata, ¿no es verdad? A muchos, sobre todo la barra más cercana, los de La Plata, San Luis, Mar del Plata, que les gusta mucho nuestra extensión, les gusta discutir con nosotros sobre extensión, les parece muy interesante cómo hacemos extensión. Pero sin embargo, como en el área de salud, hay algo de la extensión de muchos que son las prácticas preprofesionales. No es extensión. O es parte de la discusión que tenemos que tener. Yo tuve que ser jurado ahora en Tucumán de una exposición en el medio de las ocupaciones y de los minicos que en la mañana habían desocupado a los estudiantes de filosofía y de psicología pegándole palos, porque Milei decidió, consiguió votos además para vetar el presupuesto universitario, y casi todos los póster eran prácticas preprofesionales, no eran extensión. Salvo algunas muy, muy concretas que tenían un componente de extensión. Pero están equivocados los argentinos, yo qué sé. Digo, me parece que hay muchas cosas que tenemos nosotros de saberes acumulados, sin lugar a duda, y muchas cosas para colaborar en pensar, sobre todo, la composición de los saberes dispersos.
Obviamente, la construcción de la demanda, ¿no? Que a nosotros el psicólogo nos encanta y la psicóloga nos encanta hablar de la demanda, o a veces, en el mejor de los casos, del pedido o de la encomienda social, pero, pero vamos a veces por camino que no le interesa al recorte comunitario que estaba abordando. No es su problema. Solo lo entendés cuando alguien dice, vamos para otro lado. Entonces, estoy diciendo las básicas, ¿no? Pero el tema de la composición me parece que viene y viene por ahí. A mí me parece que yo fracasé en algunas cosas como decano, no logré instalar las jornadas de extensión e investigación, no lo logré. No lo logré en la discusión que tengo en el equipo asistente académico. Y no lo logré en otros espacios, como puede ser a nivel de la cogernada y de la académica, ¿no? De fusionar cada tanto jornadas de presentación de trabajo, de investigación y extensión en facultad, pero duro de matar, ¿no? No se pudo. ¿Por qué? Bueno, por mi incapacidad, pero también porque es parte del proceso de nuestras discusiones. Que hay otras facultades que lo pueden hacer, acá a 2 cuadras. Creo que la 10ª conferencia de Psicología Comunitaria y Experiencias en Extensiones tiró 2 o 3 líneas muy interesantes que deberíamos retomar en esta jornada, que seguramente se están retomando porque se repiten mucho los jugadores y las jugadoras en todos lados, que me parece que hay ahí yo avisoré como algunos trazos largos que me parecieron muy interesantes. Creo que algunas de las cosas que estamos hablando, que empezamos a hablar y vamos a hablar, algunas ya las percibió el equipo de evaluación institucional de Facultad de Psicología, creo que otras no, y que deberíamos avisar. Porque me parece que tenemos que tener una continuidad de esto y que no pasa solo por la discusión de las compañeras y compañeros que trabajan en extensión. Creo que tiene que ver, por todo lo que dije antes, con la institución también. Y me parece que el plan de mejoras tiene que meterle otro picante a la extensión universitaria. Y debemos incorporar. Y creo que una cosa muy buena fue el plan de fortalecimiento institucional, que son de esas cosas que a veces nosotros no le damos importancia cuando estamos en el ajetreo de la discusión, pero hay momentos que se tienen que cristalizar en cuestiones concretas, materiales de las instituciones. Porque si no, nosotros mismos hacemos lo que criticamos, nos ponemos voluntaristas. Y el voluntariado está bien para empezar un ejercicio, pero hay otro tipo de prácticas que son más interesantes para establecer el desarrollo de la extensión universitaria. Quiero contarle a Enrico que tenemos en nuestra agenda de discusión las jornadas de investigación y extensión y la reunión con la comisión evaluadora, pero no nos da la vida para todo, pero está en nuestra agenda. Está en nuestra agenda, por eso nos reímos todos cuando dijiste. Querías decir algo más, ¿no? Un comentario al pasar de lo de egresado. Me parece que es potente cómo integrar de otra manera también, así como hablábamos de cómo mejorar la relación con el estudiante, pensarlo con egresados, ¿no? Y yo veo que en el caso de los ENURES, que tienen mayor cercanía con la red de egresados, se habilita ahí una posibilidad, pero deberíamos poder hacer lo mismo a nivel de los programas integrales y poder pensar en diálogos también con los egresados en los distintos territorios que pudieran cumplir ahí una función dinamizadora de la extensión o de algunos proyectos en esta clave que estaban hablando y que planteaba Enrico, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere decir algo? ¿Hablar? ¿Comentar? ¿Preguntar? En realidad, siento que al momento de intervenir, como que por mi rol también, mi intervención fue muy del rol institucional vinculado a la SAGIRNI, y agradezco como ese pasaje también al atravesar con lo afectivo como nuestra tarea extensionista. Cuando hablamos de ciertas condiciones institucionales,
yo me quedo preguntando un montón de cosas, indudablemente en relación a las propias condiciones de la estructura en la que trabajo. En esto de, bueno, las interrogantes, la extensión nos interroga, nada, una estructura hasta el momento sin coordinación, con ciertas condiciones. Pero me quedaba pensando en una clase del viernes pasado que tuvimos en el EFI que estamos armando desde Sajirni, que es una experiencia ahí del poder empezar a esbozar ciertas líneas de investigación, extensión y enseñanza en clave integralidad desde la Secretaría. Que justo la clase pasada fue una clase que dio Gaby vinculada a la historia de la extensión, en su forma también provocadora de dar la historia de la extensión, que los gurises estaban todo el rato discutiendo, diciendo, no, pero no hay amor en la universidad, como cosas así que surgían. Y en realidad, nada, yo desde la Sajirni estoy hace 2 años casi, y la mayoría de esos 2 años, la gran parte los hice como estudiante avanzada. Me recibí hace bien poquito. Y al final de la clase le decía a Gaby, no soy estudiante, no soy más estudiante, qué horror, como esa cosa de hacer el duelo. Y hay algo que he percibido un montón en estas primeras experiencias de enseñanza y en espacios con estudiantes que están ingresando a la universidad, que es algo que Gaby también retomó en la clase, pero que ya lo veníamos viendo porque desborda y se expresa de formas diversas, algunas más amables, otras como mucho más, que a veces uno como que no sabe qué hacer. Y nada, y como esta posibilidad de pensar, que siento que a veces nos cuesta pensar la extensión como de atravesarla efectivamente, de decir tipo, ¿cómo cuesta tanto llenar una comisión que trabaje lo que va a ser una unidad académica vinculada a la extensión y la integralidad, si tiene que ver directamente con poder pensar una estructura que pueda pensar hasta incluso qué posibilidades hay de pensar cuál está siendo nuestro vínculo en relación a la producción de conocimientos sobre los grandes problemas de la sociedad, sobre todo con énfasis en las vidas más postergadas. Y la realidad es que, y era algo que veníamos viendo pila en el EFI, porque los espacios de formación integral, y no solo, que ese es otro tema, pero generan cierto atravesamiento de la experiencia de la sensibilización que en el ingreso produce algo que es interesante. Y claro, los gurises que entran a la universidad ahora no son los mismos que entraban antes. Hay compañeros que capaz que no saben si tienen para comer, gurises que se vienen del interior y la beca solo les da para la residencia. Y bueno, la mitad trabajan, la mitad son primera generación. Y nada, y como que urge en realidad situar la extensión también en ese sentido del poder como situar eso, nuestras formas de producción de conocimiento. Como decir tipo, che, capaz que antes había una cuestión más del que había que ir hacia los sectores populares, ir con los trabajadores, con los sindicatos, y en realidad nosotros entramos a la universidad, varios también conformamos organizaciones sociales, y pasan un montón de cosas que, bueno, en el EFI, por ejemplo, también hay muchos estudiantes de otros países de la región, con un montón de cosas que empiezan a insistir y hasta explotar a veces, que como afectivizar la extensión también, más allá de que hayan discusiones, habemos para quienes la extensión es más una orientación de nuestra tarea docente, hay para quienes quizás la extensión es una cuestión más, bueno, como esta perspectiva más funcionalista, la extensión como una función, pero hay quienes también afirman como esa posibilidad de sostener la extensión en una interrogante constante, pero bueno, en esto de los desafíos siento que ahí está como ese desafío constante del estar afectivizando la extensión y que no se nos vaya de la importancia del poder pensar ciertas dimensiones que empiezan a salir cuando la empezamos a pensar. Y bueno, y me he quedado con esto de los trabajos finales de grado, que fue una de las cosas que relevamos cuando armamos el programa de fortalecimiento, que sí que es verdad, si vamos a los formatos clásicos donde uno entiende que se producen trabajos finales de grados vinculados a la extensión,
vas a proyectos de extensión y sistematización de experiencias y no hay casi nada. Bueno, esto también, proyectos de extensión del servicio estudiantil, no se presentó ni uno este año directamente. De psicología no hay ni un proyecto de extensión estudiantil que se haya presentado a esta convocatoria. Y en realidad, en mi propio proceso de egreso y viendo un montón de compañeros que han tenido tránsitos extensionistas por la facultad y que esos mismos tránsitos insisten, bueno, con Emiliano compartimos espacios, con Nicolás, que también está en la Cogobernada también, como que uno se va viendo también en lugares, nos repetimos, nos vemos, nos encontramos. Y a veces es como el mismo riesgo y la misma pregunta ahí que está constantemente sobre, bueno, los tránsitos extensionistas, el producto que tienen en un trabajo final de grado pasa necesariamente por un proyecto de extensión o una sistematización de experiencias, como que en realidad, o sea, muchas veces no. Por ejemplo, muchos de mis compañeros terminamos escribiendo ensayos, porque capaz que hay algo de lo literario, incluso de cierta posibilidad de atravesar afectivamente un texto que hace que vos puedas dar cuenta de ciertos itinerarios extensionistas, que también tienen que ver mucho con eso. Y nada, en realidad me quedaba pensando en eso, también porque hay mucho del programa de fortalecimiento que, bueno, tiene como una cogobernada ahí fuerte, completamente poblada por todos los órdenes, y hasta además. Y que yo creo que, y bueno, y también hago acuerdo con que pasó algo en la conferencia de psicología comunitaria y el encuentro de experiencias sociocomunitarias de extensión, que ahora que estamos pensando en hacer una publicación, veníamos hablando de esto, que tiene para aportar también que haya sido un encuentro de experiencias sociocomunitarias de extensión, fue una apuesta en algún punto. Que hay algo que pasó ahí y que son cosas que dice, acá hubo como algo extensionista que sucedió y que también tiene que ver con el deseo. Siempre como que esa fuerza extensionista tiene que ver con el deseo atravesando ciertos procesos y que me parece que está bueno no olvidarse de eso. Y nada, me queda con esas ganas de transmitir eso. Bueno, no sé si alguien más. Gracias por esta apertura. Nada, yo me quedo como, me alegro mucho estar hablando de extensión en la facultad. Primero, ¿no? Y me quedo como con esta cuestión vinculada a lo extensivo, pero en términos como de la extensividad de las cosas, ¿no? No de la extensión, y a lo intensivo, ¿no? Que capaz que tiene algo que ver con esto que decía Cami ahora, ¿no? Me pregunto si la apuesta, ¿no? En esto de, bueno, ¿cuántos trabajos de finales de grado hay de extensión? ¿Cuántos docentes desarrollamos extensión? ¿No? Si la apuesta tiene que ser a lo extensivo en ese sentido, o tiene que ser a lo intensivo en términos, algo de lo que Gerardo planteaba cuando decía, me quedó esto como del desperdicio, ¿no? Cuando uno no objetiva, no sistematiza, no se hace como los espacios para socializar, para escribir, para pensar las experiencias riquísimas que acontecen en la universidad en términos de extensión e integralidad, riquísimas. Y en este sentido que plantea Cami, de la afectación que produce en quienes participan o participamos de esas experiencias. Y lo que me parece que hay en el fondo, y yo creo que cuando Enrico decía, bueno, no hubo discrepancias, no hay discrepancias, y yo coincido que es tremenda conquista, que la extensión, la enseñanza y la investigación tengan un mismo puntaje en la ordenanza, sin duda que es una conquista, pero ¿por qué no hay? ¿Por qué no hay disputa ahí, no? ¿Por qué no? Entonces me parece que hay algo también como de esta cuestión como de,
de la burocratización de alguna manera, cuando se incluye como se incluye en el EPD, que de alguna forma me parece que amortigua una disputa que está de fondo que yo siento que hoy no se está dando, no la estamos dando, y que me parece que es necesario darla, y que tiene que ver con qué modelo de universidad queremos, y cuando hablamos de modelo de universidad, qué universidad queremos, estamos hablando de disputar y de concebir formas muy distintas de producción de conocimiento, de para qué el conocimiento, de cómo difundir el conocimiento, de cuáles son los problemas en relación a los cuales trabaja. Esas disputas yo hoy no veo que las estemos dando. Y cuando hablamos de encontrar las formas en que todos los docentes, todas las docentes, independientemente de la tarea que hagamos y del campo de problemas en el que estemos y de la perspectiva epistemológica que tengamos, podamos encontrar ahí el huequito para desarrollar extensión y para que luego en la evaluación docente tengamos como ese ítem para evaluar, digamos. A mí me parece que es un debilitamiento de las disputas. Yo creo que creo eso. A mí en realidad me gusta que cosas que haya dicho yo disparen más de un compañero, como pasó acá, algunas cosas, porque es lo que tenemos que hacer. Obviamente no estoy de acuerdo contigo, Alicia, porque me parece que seguís confundiendo organización institucional y burocracia. Me parece que hoy haya 20 puntos en la ordenanza es porque hubo una gran discusión, no había acuerdos. Yo creo que es un avance. Que hoy haya 20 puntos en enseñanza, investigación y extensión es la foto de la lucha histórica de muchos, entre los cuales estás vos. Entonces, me parece que ni pelado ni con peluca. Lo mismo lo de los TFG, es un elemento. Intensidad no es lo diferente a extensión, ojo al gol. Me parece que hay muchas reflexiones que no tienen que ver con los trabajos finales de grado, pero es un dato inobjetable para conversar. No creo que todo el mundo tenga que hacer extensión en igual condición. Yo creo que la extensión no cubre, no ingresa, no tiene la presencia que sí tienen, porque hay políticas específicas, y eso para mí no es burocracia, eso es impulsar. Entonces, si hay algunos que quieren ser solo militantes, bárbaro. Yo prefiero que haya una institución que destine presupuestos para la extensión, para la investigación de la docencia. Gracias, Enrico y Alicia. Diego Daniel. Sí, me sumé hace relativamente muy poco a la coordinada de extensión y Carla me dijo Diego a la mitad de las reuniones, pero bueno, llamarse Diego Daniel es prácticamente lo mismo. Nada, muchas gracias a todos por las intervenciones, esto está buenísimo. Me quedaba con dos líneas para compartirles que quedé pensando. Una es, hay algo, quizás por cómo veo la institución, que me gustaría saber un poco más, que es cómo hay algo en lo que Rico decía sobre cómo la integralidad es algo complejo, que a mí, yo, por lo menos desde la inserción que tengo en el Apex y en facultad, entiendo que la integralidad es algo que es una llave que abre muchas puertas, ¿no? de estos desafíos que tenemos, ¿no? En el sentido de que, qué sé yo, también en la medida en que trabajas en procesos integrales, podés tener una práctica profesional enmarcada en un proceso de trabajo continuo con organizaciones en territorio, que a su vez te permite producir experiencia, podés sistematizarla, podés producir conocimiento. O sea, hay algo en esta intención de la integralidad que por lo menos
a nivel de esa práctica, de ese conjunto de prácticas a los cuales yo laburo todos los días, es una cosa que decís, bueno, tipo, esto resuelve como muchas tensiones o muchas cosas que pasan, por lo menos en ese nivel de la práctica, ¿no? No sé cómo es a nivel de la interna universitaria, qué dificultades hay, cómo se complejiza en la medida de generar propuestas como la que decía el profe, como decir, bueno, hagamos un fondo común entre investigación y extensión, sí es obvio que va junto, ¿no? Pero bueno, eso, por lo menos, conocer un poco más en los micropoderes, en la distribución interna de la discusión, por lo menos estaría bueno saberlo, por dónde van esas charlas. ¿Sí? Lo otro es algo que me pareció súper interesante, esto de la resonancia con el mundo de la extensión, como el tercer desafío, que decía el profe, y cómo hay un desafío de gubernamentalidad a la interna de la extensión universitaria, que decís, bueno, ¿cómo ingresás experiencias estudiantiles, por ejemplo, u otras, al panorama de la extensión, sin que eso se convierta en una práctica gubernamental sobre la extensión de otros actores, o bueno, o cómo hacer esos diálogos, ¿no? O cómo capitalizar en el sentido de que capaz que algo que nos pasa es que la universidad, estamos en esta cuestión del capitalismo cognitivo y que como que la investigación nos pasa por ahí porque hay plata y porque también el conocimiento como que vibra también en esa. Pero vas a ver, bueno, cómo capitalizar algunas cosas capaz de otras lógicas, ¿no? Tanto de las experiencias estudiantiles como otra cosa que también he visto, que trabajando a nivel de equipos profesionales, capaz en equipos del MIDES o del INAU o cuestiones donde capaz que hay gente que no tiene la posibilidad de dedicarse capaz a participar de una comisión cogobernada, porque demanda mucho tiempo, una participación semanal, etcétera, pero hay gente que está ahí trabajando con personas en territorio que con mucho gusto podría participar eso de una jornada de investigación y extensión, presentando lo que hace un ETAF, por ejemplo, que es una de las cosas que yo más laburé, que tenés unas situaciones de abordaje familiares que son joyas de producción de conocimiento, ¿no? Porque en un momento te la jugás y haces como algo medio, tipo, haces una intervención muy planificada, con buenos resultados, pensando un millón de cosas. Entonces eso, también, pensar eso, bueno, qué desafíos hay entre la gubernamentalidad de la extensión y las cosas que estaría bueno empezar a brevar de eso, ¿no? A alimentarse un poco de esas experiencias. Gracias, Dani. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Compartir? ¿No? Bueno, entonces podemos dar por cerrada la inauguración de la Semana de la Extensión. ¿No?